Discriminación es la descripción de lo que es. Yo he avanzado, lo ideal hubiese sido que ustedes avanzaran en los prácticos también, al ritmo que yo avanzaba en los teóricos. No, pero voy a hacer un poquito más veloz. Está bien, está bien. No, Para tampoco hay que precipitarlo al asunto porque hay que tiempo de maduración de las cosas. Y no se puede dar dos autores en un solo práctico. Bien, hoy es 26, no sé. 26 de septiembre. Filosofía de la Historia, Jean-Baptiste Vico. Para Descartes, el sentido común, la ciencia del derecho, la medicina, la retórica, la filología, la historia, las historias, esas no son científicas, no son ciencias. Lo que está diciendo aquí Descartes en su crítica a la filología, a la retórica, a las historias, etc., lo que está diciendo es que todos estos conocimientos, la poesía también, se basan en la autoridad, en la autoritas, que ya previamente hemos serruchado el prestigio y la validez de las autoridades, porque las autoridades están acreditadas por la tradición, y bueno, hay tradiciones de antropófago y tradiciones de vegetarianos, son distintas tradiciones, y ninguna tradición es más que otra, son distintas tradiciones. O sea, asentar una ciencia que pretende ser apodíctica y cierta y evidente en una tradición es un camino equivocado, dice Descartes. En el ejemplo y en las costumbres se basan las tradiciones y no en un saber seguro. Ejemplos y costumbres. Costumbres en latín se dice mos moris. Mos es moral. Entonces estamos asentando el presunto saber cierto en ejemplos y costumbres. ¿Y qué es un ejemplo? Es una degradación de una idea. Cuando nosotros les pedimos que hagan argumentos y ejemplos y contraargumentos y contraejemplos, estamos diciendo que hay una tensión y un pendularismo entre la idea y el ejemplo. Y el ejemplo nunca es tan perfecto como la idea. Entonces, ejemplos y morales son algo que sí o sí no me llevan al saber cierto, está diciendo Descartes. Y es genial para su argumento. Con esto se pretende Descartes dar por tierra las superestructuras de las pretendidas ciencias para comenzar a ovo, de cero, totalmente nuevo, fresco, un fundamento sólido para la ciencia. Buscar un fundamento sólido para la ciencia. Y ese nuevo comienzo no podía ser realizado en el campo de los asuntos públicos. Fíjense esa cuestión. Yo no puedo tratar el fundamento de la ciencia partiendo de los asuntos públicos, de las cosas públicas, de la res pública, del mondo civile, del mondo histórico. No puedo partir de la historia, tengo que partir del cogito y expandirlo desde la matemática. Y veremos en el despliegue, te cuento el final de las películas, para después seguir caminando un poco más. El señor Vico dice lo contrario es lo cierto. La ciencia de Descartes, que se asienta en las matemáticas, está equivocada. La ciencia nueva es la historia, dice Vico. Ya vamos a ver el detalle de eso. Ahora, hay que distinguir otra cuestión clave, que estos señores, como Descartes a la cabeza, mantienen en la confusa indistinción. Una cuestión es la verdad y otra cuestión es la verosimilitud. La verdad y la verosimilitud. Cuando los griegos
se lanzan a filosofar, no están lanzándose, y hablo de los griegos desde Platón, enfrentado a los sofistas, no se están lanzando a la búsqueda de verosimilitudes, sino de verdades, las verdades de la ciencia, de la episteme. La polémica inicial de la filosofía es de Sócrates y Platón y Aristóteles contra los sofistas. Porque los sofistas decían, no nos vamos a meter con la verdad. O dicho como con el lenguaje sofístico contemporáneo, en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira, todo es según el cristal con que se mira. Alguna vez han sentido esa frase, supongo. Una frase hermosamente sofista. No existe la verdad. Solo existe aproximaciones subjetivas a la verdad, verosimilitudes. Así dice Vico. Yo estoy de acuerdo con eso que dice el señor Campoamor, que es el autor de ese poema. Pero la verosimilitud es lo único de lo que somos capaces los hombres. No somos capaces de llegar a la verdad con las ideas claras y distintas de Descartes. Porque una verdad teóricamente cierta es imposible que alcancemos nosotros, va a decir Vico. Lo único que podemos alcanzar nosotros es la verosimilitud. Esta es la divisoria de aguas entre Descartes y Vico. Para Descartes, las ciencias históricas no son en absoluto ciencias y nunca lo van a ser. El historiador que dice que conoce la historia de Roma, la Roma antigua, conoce de ella menos que un cocinero o un esclavo que vive en Roma. Porque la sierva de un señor romano sabe más latín que los latinistas profesionales del siglo XVII. Porque ellos viven el mundo vital, el mundo histórico, lo viven. Entonces lo que dice, dejen de estudiar latines, está diciendo el señor Descartes, por más que le escribía en latín y sabía latín. Dejen de estudiar humanidades, por más que él conocía a los tipos como Erasmo de Rotterdam, con todos esos humanistas letrados, Lorenzo Valla, Marsilio Ficino, Pico de la Mirandola. Acábenla con las letras. Se lo estoy diciendo más brutamente que lo decía él. Aténganse a los números, no a las letras. Lo que dice Vico es justo lo contrario. Aténganse a las letras, no a los números. Porque las letras son las que me abren el camino a la única ciencia que somos capaces. La ciencia de lo que nosotros hacemos. Nosotros hacemos la historia, nosotros podemos conocer con esta ciencia nueva la historia. Vico llega a la filosofía desde el campo del derecho. Él estudiaba el derecho, la ciencia del derecho, y desde la historia también del derecho, la historia de las culturas, etc. Y desde la poesía, derecho, historia, poesía, o sea, desde las letras. Y él pone en cuestión el paradigma del pensamiento crítico lanzado a rodar por Descartes. Lo verdadero, o el verum, dicho en latín, se confronta con el hecho, verum et factum convertuntur. Ahora les voy a explicar un poquito más el tema de Descartes con esta cuestión de la verdad científica. El prestigio que tenían las matemáticas era un prestigio tan notable que los más grandes filósofos de esa época eran genios matemáticos. Se llaman Descartes, se llaman Pascal, se llaman Leibniz. Kant era un poco más flojo en eso, en genialidad matemática. Es decir, a los 13 años había descubierto Euclides sin conocerlo Euclides, el muchachito Blaise Pascal, que no por casualidad se enfrenta a Descartes. Y no por negar la matemática. Entonces, lo interesante y también genial, aunque equivocado, de Descartes, es decir,
¿Por qué tiene tanto prestigio la matemática? Al punto que él la pone como una posible punto de partida para esa ciencia cierta y después la rechaza. Si yo les pregunto a ustedes, ¿la matemática es algo inventado o descubierto? A ver, pongan a funcionar la neurona. Díganme, levanten la mano lo que es inventado, levanten la mano si tienen alternativa, que sí es descubierto. No me digan la respuesta más inteligente, que es una cosa y la otra, todas esas cosas, no me digan. Tírense a la pileta y estréllense o no, o naden. Yo digo inventado. ¿Y vos? Ahí está difícil. Está difícil, ¿no? Digo que sí. Sí, vos. Pero me preparo una tradición. Vos, parate en tu ego cogito. Está bueno, te le digo. Por supuesto, es lo más importante que hay. No ser egoísta ni egocéntrico, pero tener ego. Es la ipseidad. Voy a ser políticamente incorrecta. Creo que digo inventada. Ajá. ¿Por qué políticamente correcto? Si el señor Descartes dice que no entra aquí el que no sepa matemática, y él es el de la noción, como Pitágoras, de que la idea del número es no, ya has dicho, te has equivocado, como ella, o no, qué sé yo. Estoy diciendo, no me importa que te pares donde te pares, te has equivocado, porque no es descubre. Dice Vico, es inventada. No, ¿qué quería decir? Se ha dicho lo contrario. No, es ficción. Bueno, y dice Platón, es descubierta. Entonces, ahora volvamos a Vico. Al ser inventada, dice Vico, se equivoca. Porque lo verdadero, científicamente, es lo descubierto, no lo inventado. Lo verdadero es descubierto, está en Platón, pero no en Descartes. Entonces, él dice, y es genial lo que está diciendo Vico, al número... A ver, ¿cuáles son los átomos de significación de la aritmética y de la geometría? El átomo de significación de la aritmética es la unidad. Y el átomo de significación de la geometría es el punto. El punto y la unidad no existen. Porque si yo marco un punto, ya no es un punto. Y si yo nombro la unidad, ya no es unidad. Es la multiplicación de las unidades. Todo eso está dicho en un libro de Damiani sobre la ciencia de Descartes y la anticartesianismo de la ciencia de Vico. Entonces hay que buscar qué significa el verum et factum convertuntur. Yo solo puedo conocer por causas. Yo no soy la causa del mundo natural. Yo no puedo conocer el mundo natural. Dios es la causa, creador del mundo natural. Solo Dios conoce el mundo natural. Yo no puedo conocer ni tener ciencia del mundo natural. Yo soy la causa del mundo civil, cultural, político. Entonces yo solo puedo conocer el mundo civil, cultural y político. No sé si está claro. Y si están de acuerdo. Pueden no estar de acuerdo. No tanto qué, decime no tanto qué, me deja de ir. Sobre algo. ¿Cómo diferencia entre lo que descubro y lo que estoy inventando? Ajá, hermosa pregunta. A ver, descubrir, ¿cómo se dice en griego? Aletheia. Quitar lo que cubre. Quitar el velo, develar. Inventar es sacar de mí algo que no está. Que se me ocurra algo y sacarlo y ponerlo en la realidad. Lo invento en la realidad mental o en la realidad real. Entonces, descubrir, que es la aletheia, implica el develar. Algo que es previo a mí y fundante de lo que estoy descubriendo y de mí mismo. A ver, se lo digo más complicado y trato de simplificarlo.
Hoy en la clase de metafísica les estaba hablando del ego en Michel Henry como presupuesto de toda ontología. El yo, en el buen sentido de la palabra, es previo e indispensable y esencial para toda ciencia. Toda ciencia es una ciencia del sujeto, como ustedes mismos han dicho, no del objeto. Ahora, eso sería una reducción psicologista del ego, y muchos han pensado que era así, incluido Kant. Y acá estamos hablando de el sentido del ser, del yo, como presupuesto de una ontología. Y vuelvo a tu pregunta. ¿Es descubierto o inventado? ¿Y qué sé yo? Porque antes de poder contestar esa pregunta, yo tengo que ver cuál es el sentido del ser de mi yo. No del ser de mi yo, sino el sentido del ser de mi yo, dice Michel Henry. Entonces, inventado es para las cosas de la manufactura, las cosas que yo hago. Si yo tengo una concepción de la verdad, que hay una verdad de las cosas, se la he dicho varias veces ese esquema. ¿Por qué son verdaderas las cosas? Estoy hablando de Santo Tomás de Aquino. Porque Dios, que es la inteligencia infinita, creador, las piensa, las cosas son verdaderas. Ahora, las cosas son subordinadas a la inteligencia divina, pero son subordinantes de la inteligencia finita y humana. Ahora, la inteligencia con minúscula, finita y humana, está subordinada a la verdad de las cosas, pero es subordinante de las verdades de la técnica y del arte, porque eso es lo que el hombre hace. Y ahí volvemos a Vico. Yo soy subordinante de lo que yo hago, pero soy subordinado de lo que hace Dios, que le informa de verdad las cosas. Entonces, contestar a la pregunta si es inventado o descubierto es ponerse dónde pongo el ser de mi yo. Si lo pongo con Kant, con Fichte, con Hegel, las cosas son verdaderas porque yo las conozco. Si me pongo en Santo Tomás o en Sócrates, yo las conozco porque son verdaderas. ¿Y dónde te pones vos? ¿Inventado o descubierto? Los primeros, Sócrates, Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino, dicen las cosas son verdaderas porque la medida de todas las cosas es Dios, incluso la medida de mí mismo. En cambio, los sofistas y todos los idealistas posteriores dicen yo soy la medida de todas las cosas. O es Dios o soy yo. O es inventada o es descubierta. Si es inventada es que yo soy la medida. Si es descubierta es que la medida es Dios. No sé si eso satisface tu cuita o no. Sí, pero importante es la pregunta. A ver. Sí. Según Nico, nosotros somos los que crean el mundo civil y el mundo civil es lo único que debemos conocer. Entonces, ¿cómo sabemos qué es lo que hemos descubierto y qué es lo que hemos inventado? Porque sabemos que nosotros los hechos, sabemos que todo eso es inventado por nosotros que somos creados por Dios para hacer esas cosas. Cuando Dios en el Génesis dice, les doy un paraíso, que es un jardincito, y ustedes se tienen que dedicar a cultivar el jardincito, no está diciendo, ustedes tienen que cuidar la realidad que yo les regalo. Y tienen una misión, ustedes como jardineros, cuidar que esa creación vuelva a mí. Pero viene la serpiente, que es una gran docente privada de filosofía, como dice el poeta Heine, o hegeliana, que le dicen, Dios le ha dicho que no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque Dios se quiere ocultar y guardar para Él. Ustedes, si comen de ese árbol, serán como dioses. Y ahí nosotros le hemos creído, estoy diciendo metafóricamente, le hemos creído a la serpiente y hemos creído que somos capaces de inventar todo y crear todo nosotros. Nos hemos puesto en el lugar de Dios. Y así seguimos hasta el día de hoy, cojeando con la soberbia del tan poco original, del pecado original, que sigue siendo el pecado que cometemos cada uno de nosotros cuando creemos que nosotros hacemos algo más que inventar. Inventamos las cosas del mundo civil, pero descubrimos
nuestro propio sentido del ser, de nuestro yo, que es la matriz del descubrimiento de todas las verdades que no son nuestro yo, a partir de ese descubrimiento del yo, que es la evidencia y la apodicticidad del cogito, en el sentido de que nosotros no somos los que creamos el mundo, por muy creadores que seamos. Nosotros somos los que inventamos, estamos llamados a inventar. Pero estamos llamados a inventar en la piadosa observación y obediencia a lo que descubrimos. Sin ese descubrimiento no hay invención. Y sin invención no hay mundo civil. Sí. No, que es muy interesante. Estaba pensando en el arte islámico. Está prohibida la representación de la figura humana, precisamente porque la acción primordial siempre es la vista español dice es subordinada a una acción primordial que siempre es divina. Por supuesto. Entonces cualquier acción humana es subordinada, y el artista son esos leones peinados de Persia, no puede transmitir vida a su obra, por eso evita la representación de la figura humana. Perfecto, así es. Qué hermosa la referencia. En el judaísmo no está tanto eso en el arte, pero está en la filosofía de idea de Tikkun Olam, que se traduce a reparación del mundo, pero en realidad de complementariedad del mundo. Bueno, por eso decía que tiene que cultivar, tiene que cuidar. Entonces era Dios crea el mundo, pero el hombre inventa y el hombre mantiene y el hombre tiene la misión de completar y de entregarlo. No lo define como a una deidad, pero sino a las próximas generaciones. Que esta es la generación a cargo de completar para que la siguiente siga completando. Te voy a sugerir un libro. Un señor se llama Emil Fackenheim. En inglés se llama To Mend the World. En castellano se llama Curar el Mundo. Y habla sobre Emil Fackenheim, Fackenheim, Fackenheim. Es un judío que sigue después de Franz Rosenzweig y reflexiona sobre todo, principalmente, el que mejor ha reflexionado después de la Segunda Guerra Mundial, sobre el Tikkun Olam en filosofía. Tiene otros libros sobre filosofía de la historia, tipo que son geniales. Pero ese Tikkun Olam es to mend the world, es reparar el mundo. Es como remendar el mundo. Esa es la misión y la dimensión que todos los hombres tenemos. To mend the world es lo que le dice Dios a Adán, o nos dice Dios a nosotros como Adanes. Nosotros estamos puestos en un jardín, claro, el jardín tucumano parece bastante poco jardín, pero estamos puestos en este jardín, no en el jardín de Babilonia, en este jardín para reparar este jardín. Y es una misión inexcusable de cada uno de nosotros reparar el mundo. To mend the world. El Tikkun Olam es la versión judía de la Apocatástasis, que es la versión cristiana, que es Orígenes, que es la Redintegratio ad Omnium, está en el judío marxista genial de Walter Benjamin, que relaciona el Tikkun Olam con la Apocatástasis cristiana. Entonces, sea en la versión que no aparece en el islamismo, en la versión judía o en la versión cristiana, la concepción de que los hombres estamos llamados por Dios y puestos por Dios en el mundo, en la historia y en nuestra carne subjetiva para redimir el mundo. El mundo no es una mala palabra. El mundo es el campo donde nosotros estamos llamados a cooperar con la redención de Dios. En última instancia, Dios es el Redentor. Pero dice el judaísmo que la relación entre el hombre y el mundo es la relación de redención. La relación entre Dios y el hombre es la dimensión de revelación. Y la dimensión entre el hombre y el mundo es la dimensión de creación. Les acabo de resumir, y se lo explico, el libro La Estrella de la Redención de Rosenzweig. Hay tres ideas, que se les acabo de decir yo con Descartes. La idea de Dios, o teología,
La idea del yo, psicología o antropología, y la idea del mundo, o cosmología. Pero la filosofía, que siempre ha pivotado sobre esas tres ideas, que dice los protohechos fundamentales del pensamiento, dice Rosenzweig, los ha pensado en su irrelacionalidad a Dios como solo Dios, al mundo como solo mundo y al hombre como solo hombre. La cuestión ahora es que ese triángulo esté correlacionado. Por eso, en el correlato entre Dios y mundo es pronombre personal, tercera persona, el singular, el lenguaje, el relato, tiempo, el pasado, había una vez, son los relatos bíblicos. Correlato entre Dios y hombre, pronombre personal, el tú, tiempo presente, forma de lenguaje, el diálogo. Correlatos entre el hombre y mundo, que es lenguaje, el coro. Pronombre personal, primera persona del plural, el nosotros. Tiempo futuro, venga a nosotros tu reino. El hombre está llamado y puesto por Dios, dice el judaísmo, para redimir el mundo. Para redimir el mundo. A los cristianos, por ignorancia y por milenios de mal entender las cosas, nos parecía que los judíos se les iba la mano con eso. Porque el único redentor es Dios. Y en última instancia sí, el último redentor es Dios. Pero Dios nos ha mandado a nosotros a que nos hagamos cargo de la jardinería celestial o terrenal. Terrenal en realidad. La jardinería de la creación. Bien. ¿Cómo se vive el tiempo? Bien. 12:15. Vamos a ir terminando esta cuestión y le vamos a dedicar otra clasecita a Vico porque vale la pena. Aquí hay un dato bien importante en ese axioma que es el punto arquimédico de la ciencia nueva, que es el axioma de Vico, verum et factum convertuntur. Por todo esto que hemos hablado de invención y descubrimiento y todas esas cosas, el factum, el artefacto, es el facere. Facere es el hacer. Lo que el hombre hace es lo que el hombre puede conocer. Entonces, de la historia, de los oscuros comienzos de la historia, podemos saber algo cierto. Está buscando el mismo punto arquimédico que Descartes, pero en otro costado. Y algo absolutamente cierto y verdadero, porque en esa densa noche, estoy citando a Vico, parágrafo 331, de las tinieblas en que se encuentra encubierta la primera y para nosotros lejanísima antigüedad, aparece esta luz eterna, que no se desvanece, de la siguiente verdad, que de ningún modo puede ponerse en duda, que este mundo civil ha sido hecho ciertamente por los hombres. Página 148. Por lo que se puede y se debe encontrar en sus principios dentro de las modificaciones de nuestra mente humana. ¡Qué genio de los genios, Vicuesi! ¿Saben ustedes cuál es el otro nombre de la palabra mente? Espíritu. Philosophy of Mind es la filosofía del espíritu. Y el espíritu o la mente no es el cerebro. Eso para los que creen que hay la dialéctica de mente y cerebro, ganan los positivistas y el cerebro es más importante que la mente. Bueno, todos ellos no hagamos nombre porque la lista sería inmensa, todos que cobran montones de millones de euros para decir las papanatas esas. El tema de la mente, si no hay mente, si no hay espíritu, no hay historia. Porque un historiador tiene que captar con dos facultades que son espirituales la historia. Y esas dos facultades son la fantasía y la memoria. La memoria y la fantasía. Ernesto Grassi, un humanista italiano germánico contemporáneo, escribe un libro que está traducido al castellano que se llama El poder de la fantasía, y es uno de los victianos más notables del siglo XX. El poder de la fantasía.
Yo siempre les pregunto capciosamente a los alumnos, sobre todo los de historia, ¿qué es más importante para un historiador? Si la memoria o la imaginación, para que empiecen el palito y digan la memoria. No, la fantasía, la imaginación. La fantasía y la imaginación es lo que tienen los poetas. Y es lo que tienen que tener esos poetas que son los historiadores. Porque la fantasía y la imaginación es la que puede anticipar al sentido de la salvación del mundo. La salvación es el escatón. Sin la fantasía y la imaginación no existe un historiador. Si ustedes buscan los grandes historiadores, verán grandes imaginativos. Decía Edward Hallett Carr, la vuelvo a citar por tercera o cuarta o enésima vez al epígrafe ese que aparece en ¿Qué es la historia? Me asombra que los libros de historia sean tan aburridos cuando son pura ficción, pura fantasía. Y es lo que decía el Sotreta y Zorro de Jorge Luis Borges. Toda ficción es mentira. Son mentiras que dicen verdades. Conozco mucho más de Napoleón Bonaparte leyendo la novela de Napoleón Bonaparte de Léon Blois que leyendo los historiadores muy historiográficos, positivistas o no positivistas que han escrito biografías sobre Napoleón, porque es la fantasía y la imaginación liberada de todos los límites que tiene. Y terminemos por la clase de hoy con una cuestión, esta cuestión de la narratividad de la historia también. Este señor nos dice que estos principios de la historia nos son dados inmediatamente. Y Vico confiesa que le ha costado 25 años de incansable reflexión poder romper con los prejuicios del moderno intelectualismo. El problema que tenía el pobre genial Descartes es que estaba atrapado en el cepo del intelectualismo, o del racionalismo si quieren. Y ese cepo le hace cortarse la rama donde está sentado. La imaginación y la memoria. Explícitamente y expresamente expulsa como Platón, el gran imaginativo y poeta Platón, a los poetas de su república. Entonces están serruchando la rama donde están sentados. En cambio, este señor, Vico, le viene a decir, el rey está desnudo, está sin imaginación y sin memoria. Entonces lo que él dice, la constitución espiritual tiene que ser traída nuevamente a la vida, todavía intocada por la civilización moderna. Tenemos que volver a la mente, tenemos que volver al espíritu, a la tradición viva de la mente y del espíritu, porque la humanidad homérica y prehomérica, con sus leyes, usos, lenguajes y religiones, está infundida, insuflada de vida espiritual. No porque no sean cristianos, son menos espirituales. Y hay una verdad eterna que aletea a lo largo de toda la historia. Y no nos pongamos en Homero. Si el hombre tiene 3 millones de años, hace 3 millones de años que aletea el espíritu en el primer homínido de las cavernas. Cuando yo doy clases de filosofía, teología y cine, le digo, ¿qué tiene los artes cinematográficos postmodernos? ¿Qué tienen de más que los bisontes o los toritos en las cuevas de Altamira y de Lascaux? Nada. Ese arte cinematográfico muestre, porque si son artes son cultuales, son religiosos, son sagrados, son sacramentales. Entonces, volvamos a la narratividad aquí. Todos estos señores intelectualistas desconocen que los cambios que analizamos estudiando la historia antigua son los cambios de nuestro propio espíritu. Y estos señores han descuidado el mundo de las naciones, el mundo de lo público, y una historia de la humanidad es posible porque en sí misma la naturaleza de los hombres y de los pueblos es humana e histórica. Y la ley histórica de su evolución es de algo que está naciendo, nascendo natura. Y esta ciencia describe al mismo tiempo una historia ideal y eterna, conforme a la cual transcurren los tiempos. Y dice, así nos anticipamos a afirmar que quien conoce esta ciencia se relata a sí mismo esta historia ideal eterna. Y termino, ya terminamos. Gracias.
Y la frase matadora, página 149, quien hace las cosas es el mismo que las cuenta. No puede ser más cierta la historia. Hermosa frase para que se la pongan en el respaldo de la cama. Quien hace la historia es el mismo que la cuenta. Lo dejamos así, el miércoles que viene terminamos con Vico.